La casa habitada, 1924. Capítulo primero. Rara vez está la ironía ausente en el peor de los horrores. A veces forma directamente parte de los propios hechos, mientras que otras se le relaciona solo con un suceso fortuito entre personas y lugares. Un magnífico ejemplo de este último caso puede encontrarse en la antigua ciudad de Providence, donde acostumbraba a ir Edgar Allan Poe a mediados del siglo pasado, durante su infructuoso galanteo a la señora Whitman, poeta de excelentes dotes. Por lo general, Poe se alojaba en la mansión House en Benefit Street, que antiguamente se llamaba Golden Ball Inn, bajo cuyo techo habían hecho posada Washington, Jefferson y Lafayette, y su paseo favorito se dirigía hacia el norte a lo largo de la misma calle hasta la casa de la señora Whitman y el cementerio vecino de Saint John's, cuya extensión repleta de lápidas del siglo XVIII tenía para él una fascinación peculiar. Pues bien, la ironía es la siguiente. En esta caminata tantas veces repetida, el más grande maestro del mundo de lo terrible y lo extraño se había obligado a pasar por delante de una casa en particular, situada en el lado este de la calle. Era un edificio deslúcido y anticuado, que se alzaba sobre la brusca subida de la ladera de la colina, con un amplio y descuidado jardín que databa de la época en que la zona era parte campo abierto. No parece que Poe escribiera o hablara nunca de la casa, ni se tienen noticias de que hubiera reparado siquiera en ella. Y, sin embargo, para las dos personas que tenían cierta información sobre ella, aquella morada igualada superaba en horror las más descabelladas fantasías del genio, que con tanta frecuencia pasó por delante de ella sin saber lo que oculta, ni que se eleva con mirada maliciosa y rígida como símbolo de todo lo que es indeciblemente espantoso. La casa era, y en verdad sigue siéndolo, de las que atraen el morbo de los curiosos. Originalmente era una granja, por lo menos en parte. Tenía el habitual aspecto colonial de las casas prósperas de tejado puntiagudo del Nueva Inglaterra, de mediados del siglo XVIII, con 2 pisos y ático, pórtico georgiano y paredes interiores recubiertas de madera. Como dictaba la evolución del gusto en esa época, estaba orientada hacia el sur y tenía un elevado tejado cuyos 2 aleros daban, respectivamente, a la ladera de la colina y a la calle. Su construcción de hace más de siglo y medio se había adoptado el nivelado y enderezamiento del camino en aquella vecindad particular, pues Benefit Street, llamada originalmente Back Street, se trazó como sinuoso sendero entre los sepulcros de los primeros colonos, y se enderezó su trazado cuando las tumbas fueron trasladadas al cementerio norte y los familiares permitieron abrir camino sobre las antiguas parcelas. Al principio, el muro posterior se alzaba sobre un campo de hierba que quedaba como a 20 pies por encima del nivel de la calle, pero un ensanchamiento de esta, realizado aproximadamente en tiempos de la Guerra de la Independencia, absorbió casi todo el espacio intermedio y dejó los cimientos al aire. Realizado aproximadamente en tiempos de la Guerra de Independencia, absorbió casi todo el espacio intermedio y dejó los cimientos al aire, por lo que hubo que construir en el sótano un muro de ladrillo que dio a esta hundida parte de la casa una fachada dotada de puerta y 2 ventanas por encima del nivel del suelo, casi a la altura de la calle Nueva. Cuando se construyó la acera hace un siglo, se eliminó el resto del espacio intermedio. En sus paseos, Poe debió de ver solo un muro vertical de ladrillo que nacía del borde de la acera, coronado a una altura de 10 pies por la pesada silueta de la antigua casa propiamente dicha.
Su parcela, con aspecto de tierra de labranza, se extendía de regreso muy arriba de la colina, casi hasta Wheaton Street. El espacio al sur de la casa, el que lindaba con Benefit Street, quedaba naturalmente muy por encima del nivel de la actual acera, formando una plataforma que acababa en un muro de guijas húmedas y mohosas, horadado por un tramo muy inclinado de estrechos escalones que conducía al interior, entre paredes que formaban una especie de desfiladero y desembocando en la parte superior en un despeinado macizo de césped. Muros de ladrillo, resumantes y jardines descuidados, cuyas desmanteladas urnas de cementerio y estos herrumbrosos caídos de trípodes de nudosas patas y objetos parecidos hacían parecer más atractiva, por contraste, la puerta principal, maltratada por la intemperie, con su montante roto, sus columnas jónicas podridas y su carcomida cornisa triangular. Lo que yo escuché decir en mi juventud sobre aquella casa, evitada sin saberlo por el genio, era sencillamente que allí murió gente en un número alarmante grande. Esa había sido la razón, me decían que las me decían por la que sus primeros propietarios la habían abandonado, unos 20 años. Esa había sido la razón, me decían, por la que sus primeros propietarios la habían abandonado unos 20 años después de haberla construido. La casa era, evidentemente, malsana, tal vez por la humedad y los hongos que crecían en el sótano, por el tufo enfermizo que lo contaminaba todo, por las corrientes de los pasillos o por la calidad del agua de la bomba y del pozo. Estas cosas ya eran lo bastante malas y a ellas culpaban las personas que yo conocía de las desgracias de la casa. Únicamente los cuadernos de notas de mi tío, el anticuario doctor, el hijo Whipple, me revelaron detalladamente las más oscuras y vagas suposiciones que forman parte de un hilo subterráneo de rumores entre los sirvientes más antiguos y la gente humilde, conjeturas que nunca llegaron muy lejos y que fueron en su mayor parte olvidadas cuando Providence se convirtió en ciudad importante, con una población moderna y variada. Es que la casa nunca tuvo la consideración por la parte respetable de la comunidad, de encantada en su más estricto significado. No se hablaba de ruidos de cadenas, ni de heladas corrientes de aire, ni de apagones de luces, ni de caras en las ventanas. Lo más grave que se debía era que traía mala suerte, pero no pasaban de ahí. Lo indiscutible era que en ella moría un gran número de personas, o mejor dicho, que en ella había muerto un gran número de personas, pues después de ciertos peculiares acontecimientos ocurridos allí hace más de 60 años, el edificio había quedado abandonado y sin posibilidad de alquilarlo. Aquellas personas no murieron todas repentinamente por una causa determinada. Parecía más bien que su vitalidad iba siendo minada de un modo insidioso que- y que su resistencia dependía de su mayor o menor fortaleza natural, y las que no morían se mostraban consumidas o en diversos grados de anemia, y a veces una degeneración de las facultades mentales, que no hablaban a favor de la salubridad del edificio. Debo añadir que las casas vecinas parecían estar completamente libres de aquella perniciosa condición. Eso es cuando yo sabía antes de que mi insistente interrogatorio llevara a mi tío a mostrarme las notas que finalmente nos embarcaron en nuestra espantosa investigación. En mi infancia, la casa habitada estaba vacía, con sus árboles desnudos, nudosos y viejos, su alta hierba de una palidez extraña y cizaña de aspecto de pesadilla, en el abandonado patio en el que jamás se posaban los pájaros. De muchacho solíamos entrar en la finca, y aún recuerdo el terror juvenil que nos producía el mero roce de aquella siniestra vegetación, cuando no la atmósfera y el olor de la ruinosa casa, cuya puerta abierta cruzábamos frecuentemente en busca de emociones. Los cristales de las ventanas estaban rotos en su mayoría, y una indescriptible desolación rodeaba los precarios paneles de madera que cubrían las paredes, los desvejenciados postigos interiores, el papel de los muros que colgaba a tiras, la escayola que se desmoronaba, las inseguras escaleras
y los pocos muebles estropeados que todavía quedaban. El polvo y las telarañas añadían un toque terrible, y se consideraba extraordinariamente valiente a todo aquel que se atreviera a subir las escaleras hasta el ático. Una vasta longitud con vigas iluminaba solamente la incierta luz de las pequeñas ventanas de sus extremos, y llena de un montón de arcones, sillas y ruecas rotas que los infinitos años de abandono habían cubierto, y daba aspecto de formas monstruosas y diabólicas. Pero después de todo, el ático no era la parte más terrible de la casa, era el sótano húmedo y malsano, el que de alguna manera ejercía la más fuerte repulsión en nosotros, a pesar de que se elevaba completamente por encima del suelo en el lado de la calle, con solo una puerta delgada y un muro de ladrillos perforado, a modo de ventanas para separarlo de la acera concurrida. No sabíamos si frecuentarlo atraídos por su estímulo fantasmal, o rehuirlo para bien del alma y la cordura. En primer lugar, el mal olor de la casa era más pronunciado allí, y además no nos gustaba la blanca fungosidad que brotaba algunas veces del duro suelo de tierra en los veranos lluviosos. Aquellos hongos, de grotesco parecido con la vegetación del patio exterior, tenían formas verdaderamente horribles, detestables caricaturas de setas de especies desconocidas. Nunca, ni siquiera cuando, por Halloween, éramos más propensos al morbo del terror. Visitábamos esta bodega por la noche, pero en algunas de nuestras visitas durante el día sí pudimos detectar esa fosforescencia, especialmente cuando el día era oscuro y húmedo. También captábamos a menudo una cosa más sutil, algo muy extraño que era, sin embargo, y en el mejor de los casos, apenas una sugestión. Me refiero a una mancha nebulosa y blanquecina en el suelo de tierra, un depósito vago y cambiante de moho y salitre que, en ocasión, creíamos ver entre la esparcida fungosidad cerca del inmenso fogón de la cocina del sótano. Algunas veces nos parecía que aquella mancha tenía una extraña semejanza con la figura de una persona encorvada, aunque generalmente no existía tal parecido, y con frecuencia ni siquiera la veíamos. Cierta tarde de lluvia, en aquella sensación fue particularmente intensa, y en que además había creído ver una especie de emanación tenue, amarillenta y temblorosa, que brotaba del dibujo en dirección a la campana de la chimenea. Le hablé a mi tío del asunto. Se limitó a sonreír ante aquella fantasía, pero me pareció que había en su sonrisa un matiz de reminiscencia. Más tarde me enteré de que en algunas de las antiguas leyendas que circulaban por la región había una idea similar a la mía, una idea que también aludía a las formas de vampiro y de lobo que tomaba el humo de la gran chimenea y de los extraños contornos adoptados por algunas de las retorcidas raíces del árbol que se abrían camino hasta el sótano por entre las piedras sueltas de los cimientos.